volvamos al presente. Don José Blandón, vamos a parafrasear a ese gran filósofo panameño llamado Juan Prixiola, porque esta encuesta sí fue un verguero. Encuesta de Dixter Neira. Buenos días, Fernando. ¿Cómo estás? Vaya regalo, esto es peor que la manzana envenenada de Blancanieves. Vaya regalo de Navidad que le dieron al presidente. Así parece. Ahora, para la aclaración de nuestros amigos en el gobierno, los números que vamos a analizar no son producidos por esta empresa. Lo que vamos a hacer es un análisis de la encuesta que está pública. Exacto. De manera que el regalo no lo hicimos nosotros. Claro. Estamos claros en eso. Pero sí vamos a hacer algo bueno, porque estamos en Navidad. Ese espíritu navideño, Fernando, nos debe llevar a mirar por qué esos números. Es decir, en realidad las cosas no están tan mal. Pero lo que sí está mal son los números. Son los números. Eso indica, y como nosotros nos manejamos por percepciones, nosotros sí manejamos las percepciones, porque que eso seguía la opinión pública. Veamos los números, pero antes de entrar a los números, permítame decirle algo de una reflexión que vengo haciendo desde hace varios días. En forma sistemática, desde hace 2 años, los organismos de inteligencia de los Estados Unidos, a través de su gran influencia en la gran prensa de los Estados Unidos, entre ellos el New York Times, ha venido desarrollando una campaña dura, fuerte, demonizando a Vladimir Putin, el líder de Rusia, presidente de Rusia. Entonces la revista Forbes lo declara el hombre más poderoso del mundo. Pero las campañas son durísimas contra él y han creado toda una actitud demoníaca sobre ese caballero. Y fíjese que esto es parte de la guerra psicológica. Lo que quiero llamarle la atención, que ahora parte de esa estrategia de guerra psicológica de las estructuras de inteligencia de los Estados Unidos y de sus aliados, vinculan al señor Trump con Putin. Es decir, al demonio ese que ellos han creado, que es Putin, con el candidato presidencial electo ya formalmente, Trump. ¿Qué efecto tiene esto en la psiquis del elector norteamericano conservador de derecha, acostumbrado siempre a tener un enemigo? Bueno, si Putin es amigo, perdón, si Trump es amigo de Putin y Putin es un diablo contra los Estados Unidos, está en contra de nosotros, entonces Trump es malo. Trump es malo. ¿Cuál es el peligro? Que le puedan hacer un atentado en los propios Estados Unidos. Porque hay el fanatismo. Eso que ustedes vieron del embajador ruso le debe llamar a la reflexión al mundo. El que mató al señor embajador a sangre fría es un fanático. Y le pegó un tiro en la nuca, gritando que recuerden a Alepo y Alá es lo más grande. Bueno, esa asociación de demonio de Putin y de amistad de Trump con Putin está creando una actitud hostil en la mente de alguien, sí. ¿No así? Y es peligroso lo que está ocurriendo. Y así pasó con Kennedy. Cuando a Kennedy lo postergaron como el gran reformador, un fanático lo mató y después nadie supo que lo mató. De manera que esto, para que ustedes tengan lo que está pasando en el mundo y tengan mucho cuidado con lo que está ocurriendo. Y la gran prensa norteamericana, cuando hablo de la gran prensa, todas las grandes cadenas están en contra de Trump. Sí, es un hecho. Una constante. Político. Bien, ahora vamos a lo local. Bueno. Vamos a lo terrenal. Quisiera que me pusiera, si puede, Fernando, la gráfica, esa es la número 1. Esa gráfica, usted ve la línea esta puntuada y regular, esa gráfica que está allí. Esos son los números de Dixter Neira a lo largo de toda la medición del señor presidente de la República. Incluye esta última medición que fue tomada este fin de semana, que tiene un margen de error de 2,8. El responsable de esos números es la empresa Dixter Neira, que lo hace para TVN y lo hace para Capital Financiero. Capital Financiero. Como esos números son públicos, yo puedo hacer cualquier análisis. La responsabilidad del análisis estadístico de la línea de tendencia es mía. O sea, yo soy el responsable de ese análisis, no de los números. ¿Qué está indicando ese número? Está indicando, algunos me preguntan por qué yo tengo esto con esos niveles de fluctuaciones y en la televisora colega TVN los números parecen como parejos. Sí. Bueno, porque ellos no lo tienen en una forma correcta, en la proporcionalidad que debe tener este tipo de análisis. O sea, los números están ahí a la escala correcta. Entonces ellos usan una escala
muy simplista, que pareciera que no está pasando nada, pero esa montaña rusa que ustedes ven en caída y es la que está ahí. ¿Cuál es la línea recta esa que ustedes ven ahí? Esa es la línea de tendencia. Nadie que no tenga un análisis de regresión le puede decir a usted cuál es la tendencia. Yo puedo decir aquí, con niveles altos de certeza estadística, que de continuar el presidente de la República con el mismo método de trabajo, su tendencia seguirá siendo a la baja. A la baja. ¿Qué explica esto? Bueno, póngame la segunda gráfica y fíjese qué cosa hemos hecho nosotros. Al analizar, la segunda gráfica es de la línea de correlación ahora, que quiero ver cuál es la variable que más influye en esta caída del presidente. Entonces he tomado muchas, yo mido todas las 5 y hoy, aquí está, la falta de transparencia en el gobierno del presidente Varela es la variable que más influye en esta caída, no es la única. La correlación entre la caída de Varela a lo largo de sus mediciones y la subida de la percepción de falta de transparencia tiene una correlación de 0.94. Es casi perfecto. Casi 95, casi perfecta. Es la variable que más influye, no es la única. Entonces, si ese nivel de correlación se está dando, y fíjese que el presidente insiste en su discurso en que todo se hace con transparencia, se hace con transparencia, se hace con transparencia, y el elector no lo percibe así. No lo mira así, o sea, no le cree. ¿Y por qué la gente no cree eso? Es la pregunta que debería hacer ese gobierno. Pero todavía la gráfica, vuelva a la gráfica anterior, cuando usted mide, ahora, esta es la gestión de Varela como presidente de la República. Cuando usted mide la gestión del gobierno, la cosa es peor. La cosa es mucho peor. El gobierno tiene una gestión negativa de 62% y 33%. El índice de gestión que se da restando lo negativo de lo positivo en la recta algebraica es menos 33. Ese es un índice no pésimo. Lo que sigue. Cualquier cosa. Más que pésimo. Malo. Entonces, el índice de gestión de gobierno es muy malo, pero también es malo la percepción que la gente tiene de otros problemas. Y uno tiene que preguntarse, ¿por qué esta evaluación tan mala del presidente, Fernando, cuando las cosas en Panamá no están así de mal? Nosotros, usted y yo, asistimos ayer y queremos aprovechar la oportunidad para agradecerle al joven asistente del ministro Ricardo Subieta, la invitación que nos hiciera a nosotros, a mí, a Fernando y a mí, perdón, el burro siempre va de último, que por parte de la empresa estuvimos presentes en esa conferencia de prensa, larga conferencia de prensa, que pudimos conversar con el ministro en forma fluida, sin programar nada. Le preguntamos todo lo que nos dio la gana y él nos contestó muy bien. Excepto una pregunta. ¿No? Excepto algunas, bueno, pero de tantas preguntas que le hicimos, algunas se tenían que... Pero creo que fue un ambiente bueno. Sí, muy bueno. Muy bueno, positivo. Ojalá sigan en este debate. Ojalá todos los ministros hicieran estos. Nosotros no nos comemos a nadie. Nosotros queremos estar informados para ver cómo ayudamos a resolver el problema del país. No solamente del presidente Varela, sino del país. Entonces, ¿por qué el gobierno se encuentra en esta posición tan endeble, tan mala, de falta de credibilidad? La falta de credibilidad genera falta de gobernabilidad. Eso es el peligro donde estamos ahora mismo. ¿Está el país en esa situación? ¿Por qué el gobierno no ha sido capaz de explicarnos a nosotros, al país, lo que ha hecho? Bueno, porque el gobierno, aparte de vivir todos escondidos allá en la presidencia y en sus ministerios, no comunica nada. Y nosotros no le estamos pidiendo ningún contrato al gobierno para que nos nombre de comunicador de nada. Lo que estamos señalando es un hecho concreto. Le voy a dar algunos números que, digamos, como estamos en Navidad, Fernando. Para alegrarle la vida. Para alegrarle la vida al presidente y que no te decís tan malhumorado, tan de mal humor, porque estas noticias no son buenas. Y entonces allá vendrán algunos que dicen, no, que el presidente no ve las encuestas. Claro que las ve. Todos se mueren por verlas. Esos son los números. Y ayer estaban todos con las alas caídas. Déjeme subirle un poco el ánimo. ¿Le parece? Y este es un regalo de Navidad de Next, pues vamos a ponérselo así. Mire, cuando usted ve la situación económica de este país, ¿qué nos ha indicado la situación económica del país? El año de 2016, que va a terminar dentro de pocos días, el crecimiento neto de la nación panameña
estará oscilando entre 4.8 y 5.2%. La inflación, o sea, que es el incremento del costo de la vida, estará en 1%. Es un crecimiento bueno. La región en general y el mundo en general crece más bajo. Yo le decía ayer al ministro que yo prefiero un crecimiento por encima del 4% y una inflación baja que un crecimiento alto y una inflación alta. Yo prefiero eso, estable. A la larga el crecimiento va es pura inflación. ¿Sí? Entonces, esto es una buena noticia. Es una buena noticia. ¿Cuál es otra buena noticia? Hombre, que la mayoría de las inversiones que está haciendo el gobierno se está haciendo con el 60% de fondos propios. Es una buena noticia. No se está endeudando. No se está endeudando mucho. Hay otra buena noticia, por ejemplo, que la relación, que el déficit corriente ha caído como consecuencia de una buena administración financiera. Eso es otra buena noticia. Mantenemos grado de inversión. Es una buena noticia. ¿Por qué? Porque el dinero público y privado sigue siendo más barato para todos. Fíjese lo que le voy a decir. El gobierno este gobierno disminuyó los subsidios eléctricos de 420 millones, hoy se pagan cerca de 80. Hay un ahorro neto de casi 300 y tantos millones. Eso solito es una reforma tributaria. Son ingresos porque el dar subsidio al consumo eléctrico es un error técnico y social. ¿Por qué? Porque tú no haces subsidio al consumo. Exacto. Tú haces subsidio a la inversión. Por ejemplo, subsidios a la educación. Eso es una política correcta. Pero subsidio al consumo, como la electricidad, es una política incorrecta. Bueno, el gobierno corrigió eso y hoy las tarifas eléctricas están estables. Eso es bueno. Tenemos un sistema que fundamentalmente trabaja con hidráulico y ahora con viento. Viento que se estableció en la administración Martinelli, sí, pero bueno, nosotros no podemos decir que Varela inauguró todo lo bueno y lo malo de este país, no. Claro. Lo bueno y lo malo viene de arrastre. Y unas cosas buenas que hizo Martinelli en su administración fue invertir en el sector eléctrico. Y eso Varela pudo tener la capacidad de revertir políticas equivocadas y aprovechando la gran inversión eléctrica, que son del orden de 3.000 millones en el quinquenio pasado, y en este quinquenio se continúa. Es una buena noticia. El tercer línea de transmisión está lista. Eso significa que toda el agua que produce, la energía que produce Chiriquí por agua, que antes no se podía traer para Panamá, ahora se puede traer para Panamá. Es decir, este año con lagos altos podemos transportar el 100% de lo que se produce en Chiriquí. Eso es una buena noticia. Eso me parecen buenas noticias. ¿Por qué el país no conoce de esto? Bueno, porque el gobierno está entretenido en las cosas que no debe estar entretenido. Y yo podía contarle miles de cosas buenas noticias, y hay cosas malas, sí, cómo no. De las cosas malas que el gobierno está haciendo es esto, no tener una política el gobierno no confía en el pueblo. Y déjeme decirle, presidente Varela, yo que provengo de eso y que he trabajado toda mi vida en términos de la política, en función de la ciencia política, no de la politiquería esta ¿cómo se llama?, de creerse que uno puede comprar a la gente, no. El pueblo es la base del poder. Y si usted tiene alguna política que usted cree que la gente no va a entender, explíquesela para que usted vea cómo la van a entender. Y quizá le van a dar buenos consejos. ¿Qué cosas ha hecho el gobierno mal, por ejemplo? No tener una política agropecuaria clara. Eso es una cosa mala. No tener una política clara frente a cómo vamos a salir de la pobreza. Es una cosa indignante que un tercio de la población panameña viva en la pobreza. Eso es malo. Para salir de esa pobreza hay que tener una política agropecuaria, una política indigenista, una política hacia el campesinado, hacia el productor agropecuario. Bueno, eso no existe. No existe. No digo como inversión, digo como política, que es más importante que la inversión física. Eso está mal. Pero la economía en general no está tan mal como está la apreciación que el pueblo tiene del gobierno. ¿Y por qué el pueblo tiene esta apreciación? Porque el presidente, aunque sabe que está metido en un error, no tiene la capacidad de corregir el error. Pero es que en economía, a la larga, o sea, la percepción pesa mucho más que la realidad. Que la realidad. Y la confianza. Si tú dices, yo confío en este país, yo creo lo que esos números
macroeconómicos me dicen, lo estoy viendo en la calle, tú dices, bueno, las cosas están funcionando. Pero ¿dónde está el nudo gordiano que hace que esa confianza que dicen estos números macroeconómicos no los percibe el hombre de la calle y la gente, pues, lo que hablaban ellos de vendedores de crisis, que tú llegas a un restaurante vacío y dices, bueno, aquí está la economía del país. Tú vas a los centros comerciales vacíos y dices, esto es la economía real, esta es la economía del hombre de a pie. Sí, ahora te voy a dar una respuesta a esto. Fíjate, otro dato bueno para el gobierno y otro dato malo para el gobierno. Un dato bueno para el gobierno, que la inversión extranjera directa en Panamá sigue en aumento. Sigue en aumento. Es un dato bueno. ¿Qué es lo que está pasando? Que el inversionista local, hablo ahora del pequeño y mediano empresario que hace negocios con el gobierno, le pagan en 8, 12 meses, lo quiebran. Entonces, ¿quién tiene los grandes subsidios e incentivos? Las grandes corporaciones. Ahí para que usted vea la cantidad de exoneraciones que tienen los llamados hub, Copa, toda esa, esos tipos tienen de todo. Vaya usted a ser pequeño empresario y véndale, póngase 10 cañerías al gobierno. ¿Cuándo le van a pagar? Entonces lo quiebran. O sea, el gobierno tiene un sistema de pago a los proveedores locales pésimo. Entonces lo está quebrando. Entonces la gente siente que hay una ineficiencia. Pero además, la gente no siente al gobierno a tiempo en la atención de sus necesidades. No es que la gente quiere que le resuelvan todo. La gente tiene gobierno para que se preocupe por uno. No es que yo me tengo que preocupar por Varela. Es Varela el que se tiene que preocupar por mí, que al revés. O sea, que no es que él es el gran presidente, no. Él es el primer obrero de la patria. Es que cuando entienda eso, él trabaja para mí. Digo, para mí en el sentido, sí, asumiendo yo que yo soy represento al pueblo, pues. Es que no lo entienden, no entienden la filosofía. Entonces, ¿qué se ha pasado? Lleva 2 años y medio una correteadera de gente. Entonces, ¿cuándo usted había visto en la nación panameña tanta lucha por la corrupción y corrupción nueva? O sea, la corrupción es un mal endémico, señor presidente, no del sistema panameño, de la sociedad mundial, ¿no? Entonces usted se ha montado en esa campaña anticorrupción y usted habla de transparencia y nadie le cree la transparencia. ¿Sabe por qué? Porque hay gente haciendo negocios. Es una realidad. Nadie, por más que usted quiera pararlo, eso puede disminuirla quizás probablemente. Y entonces esto ha tenido una discusión de 2 años y medio en la percepción de la gente y la gente ve al sistema político como corrupto. Entonces, como usted es parte del sistema político, ya usted se está pegando un tiro, iba a decirlo, en el pie. Para hacerlo, por ahora es en el pie. Por ahora es en el pie, para no decirlo feo. Entonces, creo que cuando el gobierno logra entender esto, escuché al presidente ayer, cuando decía que lo que nos enseña la invasión es que el diálogo es más importante. Yo me pregunto si el presidente realmente cree eso. Porque si lo creyera, ese es el camino. Ese es el camino. Y fíjese que no le estoy diciendo que no haga justicia, deje que el sector justicia, pero fíjese cuando usted ve la justicia, la Procuradora General de la Nación tiene 36% de calificación positiva y hay 27% de panameños que no saben ni quién es. Es decir, el que sabe piensa mal de ella. Piensa mal de ella. ¿Ves usted? Entonces, ¿qué está indicando eso? Que el camino de la Procuraduría es el camino incorrecto, a nadie le gusta. Que es joven como Jason Pastor o como Ricardo Fernández estén presos porque a alguien le dio la gana, pues, que tú te vas a quedar ahí las navidades porque me da la gana, pues. O que Ferrufino haya sido llevado a juicio sin necesidades. Ustedes pueden hacer toda esa investigación sin mantener a la gente detenida. Yo estoy a favor, en contra del uso de la medida cautelar, no solo en estos casos. En todos los casos, yo he venido denunciando de forma sistemática que hay más de 7,000 detenidos en las cárceles por orden de fiscales, porque ellos son los que ordenan la detención en este sistema injusto que tenemos sin que terminen la causa. Y cuando salen de la cárcel son más delincuentes que cuando entraron. Ese es un sistema injusto. Se lo están aplicando y entonces el sistema político panameño está permeado, está saturado de análisis de corrupción, de peleas parece chiquilladas de acusaciones, ¿no? ¿Sí? Cuando ya el propio gobierno tiene su historia. Ya escribieron su propia historia. Ya el gobierno, ya no, la historia de Martinelli ya no es excusa para nadie. Entonces, la comparación del pueblo es muy simple.
Hoy la mayoría del panameño piensa que con Martinelli estaba mejor que hoy con Varela. Simple. Porque con Martinelli no había estos embrollos que se están montando. Había una actitud que usted puede estar en contra o no. Yo no tengo nada que a la gente tenga en contra a favor de nadie. Pero había una sensación más de vamos para adelante. Aquí hay una sensación de que no vamos para ningún lado. Fíjense cómo están los sectores agropecuarios, atrapados en la angustia de no saber. Y el presidente ayer insiste en que esto es una marcha política. Sí, señor presidente, hay productores de arroz, de maíz, de cerdo, de lo que sea, que son PRD, otros que son panameñistas, otros que son CD, otros que son Molirena, otros que son liberales, otros que no son nada. Pero a ellos no lo unen los partidos políticos. A ellos lo unen en el caso de arroz, en la producción de arroz, en el caso de los cerdos, la producción de cerdo, en el caso de maíz, la producción de maíz, en el caso de la leche, la producción de leche. Eso es lo que lo une. No es la línea política. Si eso le resulta a usted atractivo, me parece que usted está insultando al sector agropecuario cuando alega estas cosas que para mí son una tontería. No es parte del problema. Entonces, les digo todo esto porque ayer, fíjense lo que nos dijo el ministro. Cuando la mina de Cerro Colorado, también una cosa que quedó claro ayer, Fernando, fue el mal desempeño del canal de Panamá. Y de todo lo que está alrededor. Y de todo el sector logístico. Y se lo voy a leer para que usted vea en el sector logístico. El canal de Panamá, tránsito de naves en el periodo anual, de septiembre a septiembre, de septiembre 15 al 16, el anual del canal. El tránsito de naves está en menos 6.6, el ingreso por peaje en menos 3.7, el total de carga en puertos en menos 18.2%, el movimiento comercial en menos 9.1 y el movimiento comercial en la zona libre en menos 10.3%. ¿Qué nos está indicando? Que hay una contracción del comercio mundial. Entonces, en este momento, las inversiones en el canal de Panamá tienen que ser objeto de un gran escrutinio. No de decisiones de que hay que hacerlo porque hay que hacerlo, no. Primero tenemos que sanear las finanzas del canal, saber cuánto debemos de la ampliación del canal y después cuánto costó al final del día. Y en eso creo que Juan Carlos Tapias, que estuvo ahí, tuvimos el honor de compartir con él, igual que con Laura, un poco de gente que estaba allí haciendo muchas preguntas. Creo que estas son las cosas que el gobierno, si las discute con todo el mundo, y creo que lo que dijo el ministro de Economía, fíjate que es la primera vez que yo oigo a un funcionario decir: yo necesito que ustedes nos ayuden a comunicar. Me pareció y que además nos ayuden a enfrentar el deterioro de nuestra imagen internacional. Me pareció correcto lo que dijo el ministro. Esa es la línea. Y creo que para poder hacerlo, señor presidente, usted necesita que sus ministros vengan aquí, vayan a todas las televisoras a discutir, a debatir. Es la hora de conversar, de discutir cosas. No es la hora de ponerse bravo. Es la hora de hacer concesiones políticas y bajar el tono. Es la hora de preocuparse por la economía que tenemos. Le decía algo antes que se me pase. Que el ministro nos decía ayer que cuando entre la mina de Cerro Colorado, Minera Panamá, cuya inversión ya va por casi 2.700 millones ya en construcción, sería bueno que muchos de ustedes vayan a verla. ¿Usted ha visto el gobierno hablando de eso? No. Bueno, cuando eso entre en el año 18, del 18 al 20, 18 es cuando él todavía está en el gobierno, la producción total de esa mina, cuando esté a máxima capacidad, representará el 3% del Producto Interno Bruto. O sea, va a impulsar 3% el crecimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que en perspectiva, nosotros tenemos una buena perspectiva, pero para poder llegar al 18 tenemos que pasar por el 17. Tenemos que poner la paila en el 17. Eso es lo que decía Torrijos, ¿no? Nosotros antes de llegar a la próxima Navidad del 17 tenemos que poner la paila 3 veces al día en los próximos 12 meses. Entonces hay problemas de largo plazo, hay problemas de corto plazo, y la imagen internacional, que también lo debatimos ayer con el problema de los papeles de Mossack Fonseca por las acciones de los Estados Unidos, que hoy precisamente hay una marcha, y nunca como ahora se han incrementado las protestas contra los Estados Unidos. Sí. Eso es lo que está ocurriendo en el país. Yo creo que el presidente, lo que dijo, estaba correcto. Lo que yo no sé si él lo cree realmente, porque él debiera convocar a un diálogo nacional para ver no solamente el problema de la plataforma de servicios, para ver el canal de Panamá, para ver el agro, para ver las cosas políticas, para bajar las tensiones, no sé,
y hacer un poco de ejercicio que nos permita llevar un poco de felicidad. Y termino con esto, Fernando. ¿Por qué nosotros queríamos hacer esto? En primer lugar, porque le agradezco al ministro que nos haya invitado y ha sido tan franco el diálogo con él. Pasamos casi como 2 horas y media. Sí. Sin prisa. Es más, nos fuimos porque no tuvimos, se nos acabó el tiempo, ministro. Sí. Fue muy bueno. 2, creo que es importante que nosotros entendamos la grave situación que pasa el mundo y nosotros en particular. Hay cosas buenas, hay cosas malas. Se van a agravar si no tenemos acuerdo de consenso, señor presidente. Y me parece que la confrontación política con presos, con expedientes, con amenazas, no produce absolutamente nada. Entonces, yo le regalo de Navidad, de regalo de Navidad, le doy al presidente estos datos ¿Para qué es? para que vea que las cosas están balanceadas. El regalo que le dio Díaz Neira con esos números, y fíjense que yo no entro a cuestionar ni a favor ni en contra de esos números no son míos. Yo me imagino que él tendrá sus propias encuestas, nosotros tendremos las nuestras. Al hacer este análisis, lo que yo puedo decir es lo siguiente: la percepción hacia el gobierno es pésima. No se corresponde con la realidad. Cuando eso pasa, alguien tiene que preguntarse, ¿qué he hecho yo mal si yo no soy tan malo? Entonces, esto es un problema de imagen. De imagen. Y además de actitud. Porque el fin último de un gobierno, mi querido amigo Fernando, es crear la felicidad, el bienestar. Cuando usted se olvida de eso y cree que el odio y la revancha, eso no produce nada más que más odio, más revancha. El fin del gobierno es crear precisamente una felicidad colectiva. Así es. Por eso, el desfile de Navidad fue tan bien evaluado con el 85%, porque crea felicidad colectiva. La gente va a los parques, todo el mundo está contento cuando ve esas actividades. El gobierno hace mucho de eso, pero solo promueve la discusión, el debate, la pelea, la persecución, y no provee lo bueno que hace por la felicidad de los demás. Así es.